Quiero agradecer esta invitación y la oportunidad de dirigir estas palabras en esta sesión, que me parece muy relevante que existan sesiones en donde podamos intercalar opiniones, las autoridades y la sociedad. Con independencia de nuestras diferencias y apreciaciones sobre esta reforma, agradezco mucho a Mario Delgado que me haya invitado a decir estas palabras. Creo que para entender qué debe de tener una ley de responsabilidad hacendaria y para entender esta reforma hay que comprender dos principios muy importantes que siempre tenemos que tomar en cuenta. El primero es la supremacía del Congreso en los asuntos presupuestales. En cualquier democracia así es, ¿no? Y México pues tiene el diseño de una democracia genuina en su Constitución, en donde el Congreso lleva mano del presupuesto. Esto no es sencillo porque hay, digamos, otro principio que me parece muy relevante destacar. Además de este carácter democrático del presupuesto, el presupuesto tiene un carácter instrumental y esto hace que sea un instrumento importantísimo para dotar o habilitar al Poder Ejecutivo y a las autoridades a materializar objetivos de política pública en aras del interés público. Entonces, digamos, el carácter democrático y el carácter instrumental tienen que balancearse de manera adecuada. Entonces, esto significa que el Ejecutivo no tiene que regresar en cada instante al Congreso porque hizo un cambio en el presupuesto. Pero la supremacía del Congreso sí hace que haya un balance de rendición de cuentas y de control adecuado. En ese sentido, me parece que en el caso de México, pues la ley de presupuesto y responsabilidad hacendaria no tiene un buen balance al respecto. En el artículo 58 de la ley es muy claro que deja un amplio espacio para que el Ejecutivo pueda hacer adecuaciones al gasto prácticamente sin una debida rendición de cuentas. Y creo que ahí está el tema más complicado, porque si hace cambios, debe obligadamente rendir de cuentas de estos cambios. Ahí creo que es donde hemos caído en una flexibilidad excesiva, sin contrapeso adecuado, y incluso creo que deberían en su momento introducirse ciertos límites para que vuelva a la Cámara a preguntar de ciertos cambios. Me quiero referir específicamente a los cambios del gasto de inversión en el gasto corriente. El año pasado es muy importante mencionar que se recortó, no se ejerció 65% del gasto en infraestructura para la salud y fueron principalmente afectados los programas de equipamiento médico, ampliación y remodelación de hospitales. Creo que este tipo de adecuaciones no deben pasar desapercibidas. Debemos de contar con formatos y con una coordinación entre los dos poderes que permitan informar ampliamente a la sociedad y al Ejecutivo rendir cuentas de estas decisiones. La verdad es que pues la flexibilidad sin control y la discrecionalidad nos ha llevado a malos resultados y es precisamente el principio 2 que yo describí. Tenemos que habilitar con esta ley a las autoridades para materializar objetivos de política pública. Y ahí creo que nos hemos quedado cojos. No voy a dejar de mencionar lo sucedido con el ramo 23 en administraciones anteriores, en donde grandes cantidades de dinero que se incrementaban durante el ejercicio se destinaban a fondos que no tenían criterios establecidos de por qué otorgar el dinero, a quién otorgárselo, cuánto, cuándo, y pues la Auditoría Superior de la Federación en su último trabajo documentó cómo uno de estos fondos, el Fortafín, alcanzó su récord máximo de daño al erario. Entonces, pues se pierde el propósito de una ley de responsabilidad hacendaria cuando se rompen los balances. Y sin embargo, esta ley sí tiene un momento en que la Cámara debe intervenir cuando el gobierno federal experimente una caída en la recaudación observada de 3%. Justo el artículo que necesitamos discutir en esta reunión establece eso. Y es solo en este momento que tiene que regresar el Ejecutivo a someter una propuesta de recortes.
En este caso me parece que la ley hace un guiño a la Constitución, al principio de supremacía del Congreso, y ahí creo que es lo que salva a esta ley en cierta medida de ser fiel a nuestra Constitución, al artículo 74. Pero justo esta reforma pretende, en su formato original, o pretendía eliminar esta facultad y anular esa participación. ¿Sí? En ese sentido, pues lo veo yo inadmisible desde el punto de vista legal y también que vulnera este principio de división de poderes y el principio democrático que debe seguir nuestro presupuesto. Ahora, déjenme decirlo, no se entiende bien su motivación. El presidente goza de amplio apoyo político actualmente en el Congreso porque no enfrenta un Congreso de oposición. Tiene una mayoría de su partido que creo que ha sido bastante comprensiva con las solicitudes del Ejecutivo y no me parece que su gobierno hasta el momento se pueda caracterizar de enfrentar una oposición en el Congreso que podría en algún momento motivar una reforma de esta naturaleza. Entonces, ¿para qué esta reforma? A ver, la emergencia de COVID desde luego hará que la recaudación del gobierno disminuya de manera considerable, más de 3% su recaudación. Y el Poder Ejecutivo lo confirmó en la emisión de los precriterios generales de política económica 2021, en donde actualizó su posición fiscal y sabemos que la Secretaría ha reconocido ya una caída de 155,000 millones de pesos, que supera los 105,000 que considera la Ley de Responsabilidad Hacendaria, para que el Ejecutivo vuelva a la Cámara 15 días después de constatar esto. Según entiendo, tendría que haber llegado el 15 de abril esta propuesta de recortes a los diputados, pero lo que sucedió es que se emitió un decreto de parte del Ejecutivo. Entonces, me parece que lo conducente es que se siga la ley, que se presente esto a la Cámara de Diputados y se revise. Ahora, sé que ha habido una enmienda que está en un dictamen que he podido revisar y en este dictamen me parece muy pertinente también comentar que de la misma manera no encuentro la motivación porque me parece que la emergencia que estamos viviendo económica en este momento supera el escenario que está previsto en el dictamen de enmienda. Es decir, ahí se define la emergencia específicamente como una caída en el crecimiento económico de 1% en un trimestre en relación al trimestre del año anterior y un pronóstico de que se repetirá en el siguiente trimestre. De acuerdo con las definiciones que hemos podido consultar, pues eso no necesariamente describe una emergencia económica. Es más, incluso es discutible si se puede considerar una recesión económica. Y no toda recesión económica es una emergencia propiamente. ¿Por qué? Porque para tener de entrada una recesión económica habría que considerar tres aspectos en esta definición. Y aquí quiero citar los trabajos que ha hecho el subgobernador del Banco de México, Jonathan Heath. Hay que considerar, primero que nada, la profundidad de la caída. Estamos esperando que en esta emergencia tengamos picos máximos de caída superiores a lo que vimos en el año 2009 y 1995, crisis tremendas que atravesamos. Ahí el pico máximo en el 2009 fue de menos 7.9% del PIB y en el 95 de menos 10.7% del PIB, los picos máximos. Entonces, la caída de menos 1% en un trimestre no me parece que sea característico de una emergencia. Por el otro lado, tenemos la característica de la difusión, es decir, debe haber no solamente una caída en el producto o cambios en los criterios de política económica, tiene que haber caídas generalizadas en los sectores de la economía, tiene que haber, porque en una economía como la mexicana, en donde ciertos sectores son preponderantes, pues bueno, pueden llevar a un registro de este tipo, pero no significa que haya una recesión y no significa que haya una emergencia económica. Entonces tendríamos que ver el sector de la construcción, la manufactura, los servicios afectados. Y otro indicador es el empleo. En una recesión no solamente es la caída del producto, sino también el empleo. Tiene que haber una afectación considerable ahí. Y por último, hablaría del criterio de la duración. Es decir,
la duración, un trimestre es poco. Entiendo que se está tratando de tener digamos, un carácter preventivo que nos permita ver hacia el futuro y que no tengamos que vivir la pérdida para poder hacer algo. Eso lo comprendo. Pero creo que no puede ser con la sospecha de otro trimestre. Lo que Jonathan Heath, por ejemplo, recomienda son 4 trimestres y mínimo 2. Entonces, para hacer una declaratoria de esta índole que le va a dar o que se le pretende dar al Ejecutivo este ámbito y esta facultad, sí tendría que calificar como una verdadera emergencia. Por otro lado, me gustaría hablar de quién va a declarar esta emergencia. Yo creo que es vital tener una declaratoria muy objetiva de este asunto. Y lo quiero decir con todo respeto, pero me parece que lamentablemente la Secretaría de Hacienda y Crédito Público pues es una secretaría que se distingue de otras del mundo, y esto lo pueden ver en los amplios estudios que ha hecho la OCDE al respecto y que nosotros también hemos documentado en nuestros estudios. No cuenta con un servicio de carrera oficial. Esto hace que la tradición en México ya en los últimos sexenios es que cada presidente llegue con colegas de su partido y que no tengamos garantía de la profesionalización. Yo creo que tenemos ahorita un secretario muy profesional porque él pues además, no sé, de su afiliación política, pero es una persona que sabe el tema y sabe lo que debe hacer. No obstante, no lo veo, y creo que ha pasado con otros secretarios, no lo veo, la verdad, a sus anchas como un secretario. Yo creo que es difícil que, dado los incentivos que tiene la secretaría, su diseño, y que depende de que un presidente lo pueda o no correr, pues no sé si tenga el espacio para contrariar la voluntad de un presidente. Y no lo digo por este sexenio, lo digo por otros sexenios, lo pueden ver documentado en mis estudios anteriores. Entonces, yo creo que sí es necesario constituir un consejo económico para emergencias, y creo que nuestras instituciones cuentan con organizaciones de alto perfil en materia económica. Quisiera hablar de Banxico. Me parece que este consejo se puede integrar a partir de representantes de Banxico, del INEGI, porque es una fuente de información clave para el trabajo que haría este consejo económico, de la propia Secretaría de Hacienda, de la Auditoría Superior de la Federación, para que también se cuide el gasto que se va a hacer. Ellos tienen muy identificados los esquemas de corrupción, la debilidad institucional en la gestión del gasto público, y creo que también debería haber representantes del Congreso, el presidente de la Comisión de Hacienda, el presidente de la Comisión de Presupuesto, y de manera, digamos, para tener voz pero no voto, sí debería de integrarse a personalidades de la academia, del sector privado y de la sociedad civil dentro de este consejo para hacer llegar recomendaciones. En ese sentido, creo que sería una manera de fortalecer el proceso que se está queriendo legislar. Sin embargo, a mí me parece que es muy clara la ley el día de hoy. El artículo 21 establece, desde luego, una emergencia. Una caída del 3% en la recaudación es grave, supera los 100,000 millones de pesos en el momento, y además, considerando el poco espacio fiscal que tiene el gobierno federal en sus finanzas públicas, una caída de esa magnitud es suficientemente grave. La gran parte del presupuesto se asigna a obligaciones, a pagos que no puede controlar el Ejecutivo, pagos por el endeudamiento, todo lo que se tiene que ir a los gobiernos locales, la nómina en el corto plazo, ¿verdad? Porque despedir gente también nos cuesta pagar liquidaciones. Entonces, creo que con el poquísimo espacio fiscal que existe, una caída del 3% en la recaudación es muy grave, y creo que por eso la ley somete la propuesta del Ejecutivo en ese caso. Entonces, al revés, yo creo que tendríamos que más bien ampliar la posibilidad de que el Ejecutivo someta un verdadero plan de acción y someta, desde luego, las condiciones fiscales y de su financiamiento, porque actualmente este artículo prevé un recorte, que es lo que tiene que meter el Ejecutivo, y no es lo único que se tiene que hacer en este momento. Yo creo que se deben de emprender políticas contracíclicas. En México ahorita se está distinguiendo por no tener una política explícita en la parte del ingreso universal o ingreso directo a la población que está quedando desempleada y desocupada, tanto en la formalidad como sobre todo en la informalidad, que presentan mayor vulnerabilidad, así como políticas fiscales, ¿no? Yo creo que eventualmente, aunque no se estén llevando a cabo ahorita, la devastación económica que vamos a vivir va a hacer que el Ejecutivo las tenga que implementar
tarde, para motivar la inversión eventualmente, para reducir los costos de poner negocios, va a tener que usar su política fiscal, y qué mejor que anticipemos esa situación y que sea más bien un presupuesto suplementario lo que meta el Ejecutivo, que cumpla con calcular bien los impactos presupuestarios de las nuevas medidas, desde luego los recortes, reasignaciones y nuevas fuentes de financiamiento. Entonces, yo creo que más bien lo digo sinceramente y con todo respeto, el sentido de esta iniciativa no veo que esté realmente resolviendo el problema que estamos enfrentando. Debe, en su caso, regularse una definición real de emergencia económica, no algo que no es una emergencia económica y que puede dar pie al control del presupuesto y puede vulnerar la supremacía del Congreso. Los invito también a generar mejores formatos para darle seguimiento, ya sea a través de la figura de presupuesto suplementario o no, pero de lo que específicamente se está haciendo para resolver esta emergencia y cómo se están usando los recursos. Yo creo que no podemos quedarnos con los instrumentos actuales. La sociedad estamos muy interesados en conocer cómo se emplean los recursos y que exista no solamente no queremos lejanía con el Congreso, al contrario, que las autoridades vayan continuamente. Los invito también a ver el caso de Singapur, el caso de Francia, el caso de Canadá, de cómo activamente los congresos están trabajando con el Poder Ejecutivo y están llegando a soluciones coordinadas en conjunto. Muchas gracias.